Capítulo 11. Respiración y sonrisa. Primera semana de mayo. Al día siguiente, el sargento abrió la puerta de mi celda, más bien sin modales, y señaló con su vara la entrada de la comisaría. Recogí mi bolsa, el chal y el tazón, y dije para que lo oyera Busuku: ¿De modo que voy a trabajar en la casa de la tejedora? El sargento no reaccionó en absoluto, lo justo para hacerme saber que estaba bien enterado de todo lo que ocurría entre los prisioneros. Golpeteó el suelo con su vara. Parecía estar tan relajado como siempre, aunque de un modo expectante. Esto hizo que los nervios anudaran mi estómago otra vez. Al cruzar por el despacho del capitán, eché una ojeada a través de la puerta abierta y le sorprendí mirando también. Le saludé bajando la cabeza, dándole a entender que no se arrepentiría de haber confiado en mí. Y no lo hizo. No sé a qué edad te empiezas a dar cuenta. Supongo que a algunas personas les ocurre más tarde que temprano, de que sentirte feliz o desgraciado nada tiene que ver con dónde te encuentras. Yo desde luego lo sabía. Aquí en prisión tenía una audiencia fiel. Al menos había una persona que se aferraba a lo que yo le enseñaba porque se sentía mal, y esto le hacía sentirse mejor. Y qué fantástico sería si después pudiéramos curar juntos a las otras dos almas heridas. Se dice que la flor más deslumbrante de todas, el loto, crece en la parte más sucia de un estanque. Se nutre de la suciedad para producir su belleza, de modo que salir de la prisión no me hacía sentir muy diferente de cuando estaba dentro. Era un terreno fértil para lo que yo tenía que dar. Ya en el umbral miré al sargento y cálidamente le toqué el brazo. Dio un respingo y me clavó la mirada. Hice un leve gesto de despedida, como lo habría hecho mi abuela. «Enseguida vuelvo», dije con alegría. «Solo tengo que traer al perro». El sargento quedó tan desconcertado que ni se le ocurrió detenerme. «¡Tráetelo de la correa!», gritó, cuando yo ya estaba a mitad de camino hacia la parte trasera del edificio. Si alguna vez habéis visto o habéis vivido con uno de esos perros falderos tibetanos, sabréis cómo fue mi reencuentro con larga vida. Círculos salvajes y cantos al cielo mientras enroscaba la cuerda alrededor de mis piernas. «¡Shh! Pequeño león, yo también te quiero, pero el sargento es un poco ligero con su lati, y no creo que ninguno de los dos deba tentar a la suerte». Había casi media hora de camino hasta la casita de la anciana. Tenía un viejo cobertizo en la parte trasera donde había instalado un pequeño telar junto a un montón de paja fresca en el suelo. Era una mujer viuda, menuda y fornida, con el cabello canoso y descuidado. La vida había esculpido arrugas profundas en su rostro, y ella se había resistido mientras esto ocurría. No habló mucho. Aquel primer día, después de que el sargento se marchase, me miró con el ceño fruncido, arrugó la nariz con repugnancia y me envió afuera, a un torrente próximo, con la orden de no regresar hasta que yo, mi vestido y aquel cruce de perro repugnante estuviéramos limpios y aseados. El torrente discurría entre dos campos recién labrados y sembrados. Eran enormes y se extendían a cada lado hasta perderse la vista. Encontré un pequeño puente de madera con algunos arbustos que crecían en la orilla, donde pudimos sentarnos y secarnos sin ser vistos. El agua y el sol eran deliciosos, pero Larga Vida y yo no nos entretuvimos. No deseaba proporcionarle al sargento ninguna excusa para volver a encerrarnos. En cuanto al trabajo, no había gran cosa que decir. Lo normal. Los dedos se me pelaron hasta el hueso, produciendo en serie alfombras delgadas, de mala calidad, que mi ama podía ofender fácilmente en la ciudad el día de mercado.
Cualquier sugerencia por mi parte en cuanto a los ricos diseños y la gran cantidad de alfombras que hacíamos en mi tierra natal, el Tíbet, recibía como respuesta un silencio pétreo y la orden de volver al trabajo. El sargento vino en varias ocasiones y se quedaba demasiado tiempo fuera, en la parte trasera, escuchando las mentiras de la mujer sobre cuánta comida consumíamos el perro y yo a diario. Él daba por concluido el regateo, tocando ligeramente su vara cuando se impacientaba. Devolvía a la mujer unas cuantas monedas y volvía a marcharse a la ciudad a beber licor. Y cada mañana temprano yo ya estaba en la prisión, felizmente sentada en el banco, mucho antes de que llegara el capitán. El día de su siguiente clase le detuve en mitad de sus posturas. Ya es hora de que hablemos de la respiración, dije. De hecho, él estaba resoplando y pareció bastante agradecido de hacer una pausa para escuchar. Hay algo en nuestro cuerpo físico que afecta a los aires internos, aún más que las posturas mismas, dije. Nuestra respiración está más profundamente vinculada a los aires. Así que, si conseguimos respirar de un modo que evite los bloqueos en los canales, las posturas se vuelven infinitamente más efectivas. Si, en cambio, respiramos espasmódicamente mientras hacemos las posturas, esto perjudica más que beneficia a los canales, pudiendo incluso provocar obstrucciones como las que hacen que te duela la espalda. Revisemos, pues, algunos de los consejos prácticos del maestro para que la respiración fluya correctamente, algo que por sí solo puede ser una ciencia, aunque nunca llegues a hacer ninguna postura. El capitán asintió. Me di cuenta que ya en este momento se estaba esforzando para que su respiración fluyera con mayor suavidad. Realmente tenía muchas impresiones mentales, o algo parecido, hacia el yoga. Hacía todo lo que tenía que ver con el yoga. Cuando el maestro habla de cómo respirar, lo que dice primero es: observa atentamente tu respiración, dentro o fuera, detenida o siendo intercambiada. Lo primero y más importante que hay que decir sobre la respiración mientras haces las posturas es que siempre respires por la nariz, nunca por la boca, a menos por supuesto que tengas una seria obstrucción en los orificios nasales. Si el bloqueo es causado por algún tipo de congestión, moco abundante, antes de empezar la sesión deberías hacer todo lo posible para eliminarlo, sonarte la nariz o incluso hacer cosas más efectivas que la liberen, técnicas específicas que los sabios de antaño descubrieron y que preferiría mostrarte en lugar de explicártelas cuando sea necesario. Pero deberías observar por si el pasaje de tus orificios nasales está bloqueado o constreñido. Si lo está, las posturas resultan mucho más difíciles de hacer y menos efectivas. Digo menos efectivas en cuanto a la conexión existente entre tus vías respiratorias y los 3 canales principales con los que estamos tratando de trabajar para aflojarlos. Estos 3 no terminan en la coronilla de tu cabeza. Los 2 canales laterales descienden por tu cráneo y terminan a cada lado de tu nariz. Por eso, precisamente, tu nariz crece a partir de los 2 orificios. El canal central también desciende desde la coronilla y termina en la parte inferior de tu frente, justo en el entrecejo. De modo que inspirar y expirar, no por tu boca, sino por la nariz, suavemente, es una manera de calmar el fluir de los aires internos por el interior de estos 3 canales, cuya entrada está tan próxima a la nariz. Después, te ayuda a aflojar los puntos bloqueados en los centros más importantes a lo largo de la espalda y la cabeza. El capitán escuchaba con mucho interés. Lo sabía por el sonido de su respiración, cada vez más suave. Cuando escuchamos algo atentamente,
la mente se enfoca y esto desacelera el ritmo de los aires internos, ralentizándose también la respiración. Todo está conectado, pensé. Bien. En diferentes fases de las posturas queremos que la respiración fluya del cuerpo o bien dentro de él. Cuando haces el primer ejercicio, por ejemplo, el saludo al sol, justo en el momento en el que tratas de llegar al cielo, cuando te estiras al límite, la respiración está dentro, estás justo al final de una inspiración. El estiramiento debería ser una experiencia natural, suave y agradable, como el movimiento de los brazos que te acompaña a un gran bostezo. Te deja de maravilla. Tus pulmones están llenos, rebosantes de aire, y tu sangre ingiere su alimento, el oxígeno. Hay otras fases en que toda la respiración debe haber salido del cuerpo, como en el paso siguiente del mismo ejercicio, cuando te doblas para tocar los dedos de los pies. Al llegar al punto más bajo, tu vientre debe estar metido hacia adentro, asegurándote de expulsar hasta el último soplo de aire de tus pulmones. Los sueltas y te desprendes del dióxido de carbono de tu sangre, que regresa al aire del mundo. Si no inspiras suficiente aire fresco, el cuerpo no tendrá bastante combustible. Si no expulsas el aire ya usado, no hay espacio para la nueva inspiración. Y cuando la respiración empieza a perder el ritmo, justo ahí, empieza a ser espasmódica. Esto provoca más presión en el canal central, en los puntos donde los dos canales laterales lo bloquean. Y si el canal central está bloqueado, interrumpió el capitán, disminuyen los pensamientos felices, solo transcurren unos minutos y ya no te sientes feliz haciendo las posturas. Empiezas a sentirlas como una obligación, incluso te sientes un poco tenso. Exactamente, asentí. Los músculos se tensan un poco, solo un poco, y se desequilibra aún más la respiración. Esto hace que los aires en los canales se alteren en lugar de calmarse, beneficio que se les supone a las posturas. Poco a poco, de manera gradual, dejas de encontrar divertido el yoga y lo aparcas junto a cualquier esperanza de reparar de verdad y para siempre tu espalda en mal estado. Así que procura que la respiración nunca se detenga o se demore. Se produce una pausa natural durante unos breves segundos entre el final de una respiración y el comienzo de otra, y otra cuando los pulmones se han llenado por completo, justo antes de expirar. Hay otras situaciones en las que la respiración se detiene, a veces durante un buen rato, a causa de una hermosa quietud en los aires internos. Pero llegaremos a eso más tarde. No obstante, durante las posturas, ten cuidado de no permitir que se detenga la respiración. La respiración debe estar siempre en movimiento profundo, renovando todo el aire dentro y fuera. Nunca permitas que el aire quede comprimido en el interior. No lo retengas cuando, digamos, te está costando llegar a cierta postura o mantenerla. Solo aumentarías la presión en los puntos bloqueados y es lo último que queremos. Un consejo para terminar, que te ayudará a evitar que la respiración quede comprimida en el interior. Acuérdate de observar atentamente este punto. Toqué su frente justo entre sus cejas. Y aquí también. Puse un dedo a cada lado de su boca y empujé hacia arriba para dibujar una sonrisa. Debes estar bromeando, dijo mostrando su timidez. En absoluto, dije. Hablo en serio. Cuando dejas que una postura difícil saque lo mejor de ti,
Tu frente empieza a fruncirse aquí, entre las cejas, justo en la delicada zona en que desembocan los canales, y ese leve gesto causa bloqueos en su fluir. De hecho, este es el motivo por el que fruncimos el ceño y no otra parte de nuestro cuerpo. Estaríamos bloqueando de nuevo el canal central y provocando una reacción en cadena de pensamientos infelices, observó el capitán. ¿Has vuelto a acertar?, dije. Cuando estos suben, levanté las comisuras de mis propios labios formando una sonrisa. Se aflojan los extremos de los dos canales a ambos lados de la nariz. De modo que sonreír provoca una corriente de bellos pensamientos en el canal central, concluyó el capitán. Así es. Esbozar una pequeña sonrisa mientras haces las posturas es uno de los ejercicios más importantes. Le sonreí abiertamente. Él sonrió también y terminó sus posturas tratando de seguir sonriendo. Después regresé con aquella anciana que nunca sonreía.